En Fórmula Noticias, me tocó platicar con usted, o compartirle una entrevista muy temprano con una de las líderes, obviamente, de la Coordinadora Nacional Sección 22, y hablábamos de estas manifestaciones de 72 horas a lo largo de la República Mexicana, y bueno, lo que están pidiendo, la abrogación, obviamente, a la ley del ISSSTE, pero la que quedó pendiente desde el 2007. Es decir, porque se les ha cuestionado si la presidenta decidió retíralo para analizar más obviamente, el análisis a la nueva ley, pues, ¿por qué las manifestaciones? Ahora le agradezco mucho de verdad a Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 democrática de la CENTE, justamente en Ciudad de México. Nos toma esa entrevista para hablar del tema. ¿Cómo está, Pedro? Gusto saludarle. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro, deciden entonces también en la Ciudad de México las 72 horas se cumplen y levantan estas manifestaciones del Zócalo. Así es, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, después de un paro de 48 horas, convoca este paro de 3 días y pues se suman de forma muy decidida maestros, maestras de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Zacatecas, Estado de México, y pues hay una ola roja en la Ciudad de México por la Ujú. playera roja que portamos las maestras, los maestros de educación básica, de preescolar, inicial, primaria, educación especial, los compañeros de secundaria de la sección 10, y pues en estos 3 días hubo manifestaciones aquí en la ciudad, pero también en cuando menos 15 estados de la República. Así es. Platicaba, ya lo decía antes de tomar tomar usted la entrevista y agradecerle de nueva cuenta con quien está al frente de la sección 22, y nos mencionaba que hay muy pocas rutas para mesas de negociación con el gobierno federal, Pedro, porque esta problemática y sobre todo la solicitud de abrogación de la ley desde el 2020, desde el 2007 se viene pidiendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Significa esto entonces, cómo lo ve usted, que no hay ruta para una mesa de negociación con gobierno de México? Pues hay la posibilidad, la presidenta el pasado 18 de marzo, que nos reunimos con ella en Palacio Nacional, dijo que está abierta el diálogo. Hubo una primera, eh, pues acuerdos que significan el retiro, en primer momento, de la iniciativa de reforma a la ley, que marcamos como 7 de febrero 2025, se retira ya de la Cámara de Diputados y bueno, pues plantea algunos elementos que parcialmente Sí, atienden la demanda fundamental, que es abrogar la sí. ley del ISSSTE 2007. Así es, ese 18 de marzo ustedes solicitaron, si me equivoco, corríjame con toda confianza, Pedro, medida y actualización, es decir, UMA, ni Afores, la jubilación a los 28 a 30 años de servicio, la abrogación total de esta reforma, ya lo menciona usted, y obviamente ahí se toma la decisión de la jornada de lucha de estas horas, y bueno, retorno al sistema solidario colectivo e intergeneracional de pensiones sin unidad de transformaciones profundas para recuperar carácter social del ISSSTE. Y la respuesta que da el gobierno es que lo que ellos proponen es lo siguiente: la suspensión de las deudas adquiridas con FOBISTE, la creación de vivienda social para los trabajadores, la congelación de la edad de jubilación y organización de foros para escuchar las demandas del magisterio. ¿En qué ha quedado luego que después de estas 72 horas deciden levantarlo? ¿Buscarán reunirse ustedes como coordinadora para las nuevas medidas a tomar en caso de que no se decida pues echar atrás la reforma del 2007? Sí, primero situar que esta ley del 2007 colocó al 90% de los trabajadores, no solo de la educación, sino al servicio del Estado, en una situación ya no de jubilación, ya no de pensión, sino de cuentas individuales que son manejadas por 10 grandes afores, que pues es billonario ya lo que se llevan a partir del ahorro de los trabajadores y de lo que aporta el gobierno. Es decir, estamos hablando de 3 millones de trabajadores al servicio del Estado que están en cuentas individuales, que son manejadas por 8 grandes afores, que implican millones de ganancia y que incluso tienen valores en la bolsa de valores, incluso del extranjero, porque significa entonces que nuestra posibilidad de pensionarnos, de jubilarnos al término
de lo que marca la ley, porque la ley sí marca 28 años mujeres, 30 años hombres, pero se impuso una tabla de edad. Yo cuando cumplí 30 años de servicio no alcancé esa tabla, tuve que esperar varios años, aún no Sí, me he jubilado, pero bueno, pues digamos que como ejemplo significa que aunque cumplí los 30 años de servicio, tenía que cumplir también la edad mínima. La presidenta ofreció congelar en este momento la tabla 2024, que significa 56 años de edad, mujeres, 58 años, hombres. Sin embargo, nosotros también en la mesa le señalamos que eso pues es menos del 9% de trabajadores ya en la condición de poderse jubilar. Lo que hemos señalado es que requerimos regresar a un sistema donde se garantice una pensión, que por eso hablamos en esos términos, pero además tenemos otro problema grave. Nuestras pensiones son calculadas en unidades de medida y actualización, que en algún momento fue un valor que se puso sobre todo para pago sí, de eh, multas de tránsito y cosas así. Recordemos que en un momento tanto una UMA como el salario mínimo estaban en el mismo porcentaje. sí. Reconocemos que se ha incrementado el salario mínimo pues casi en un 200%, mientras la UMA se estancó, y significa para nuestros compañeros jubilados que están perdiendo más del 56% de Sí. su percepción porque es calculado en UMA, sino en salarios mínimos. Y el tercer elemento que pareciera que entonces es muy cuestionable es el asunto de vivienda. Esta iniciativa de ley efectivamente marcaba parcialmente que se tenía que resolver pues un grave problema que tenemos muchos trabajadores que hemos solicitado créditos para adquisición de vivienda. Desde hace más de 20 años, Fobiste no construye vivienda, solo es el intermediario para contratar créditos que se vuelven impagables. Tenemos casos de compañeros que tal vez les prestaron 800,000 pesos para poder adquirir una vivienda y en estos momentos su saldo es de 2,400,000 pesos. Es decir, que se ha incrementado 3 veces lo que les prestaron. Entonces, nos parece que esta iniciativa no atacó de fondo también esta situación. Y bueno, pues la presidenta en la mesa nos expresó que hay un problema ahí de financiamiento, es decir, que regresar a un régimen de pensiones para Sí, todos significaría un costo muy alto. Sin embargo, nosotros sí. señalamos que hay 90,000 millones de pesos que las entidades deben al ISSSTE, incluido el gobierno de la ciudad, porque no ha pagado, no ha entregado fondos que incluso los trabajadores, a nosotros religiosamente cada quincena nos descuentan 4 conceptos para salud, para vivienda, para pensiones y para maternidad. Y entonces esos descuentos que nos hacen a los trabajadores los concentran los gobiernos de los estados. Varios durante años no los han entregado y significa entonces que hay una situación que debe corregirse. La Sí, iniciativa ella así pretendía es. obtener 11,000 millones de pesos, comparándolo con los 90,000 millones que deben las entidades, pues es mínimo. Y solo permíteme decirte Sí, que claro. entonces estamos hablando de 8 billones de pesos manejados por 10 afores que se han enriquecido con las aportaciones de los trabajadores y del gobierno también. Entonces, hay fondos ahí, no estamos planteando que necesitamos un régimen especial, sino simplemente que se cumpla incluso con lo que la ley marca. Es que justamente las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer es que ojalá se pudiera dar más, pero que no podía comprometer recursos que todavía no existen. Y muchos han relacionado también estas declaraciones, Pedro, con el tema de la jubilación, porque ya estarías comprometiendo que aquellos que van a cumplir, que están considerando que de hecho 30 años es muy poco, pues entregar una gran cantidad de dinero. Ahora ya lo podemos entender la magnitud con el dinero que ya nos está usted desglosando, pues que sí sería mucho dinero, pero al final el tema es el recurso y el gobierno les está diciendo no tenemos. Me queda un minuto, pero preguntarle, Pedro, ¿qué es lo que esperan entonces ante esta respuesta de la presidencia de la Mira, República ayer y levantamos el obviamente, pues plantón, la creo que solicitud? todos fueron testigos que el Zócalo nuevamente estuvo lleno, abarrotado por miles de maestros de muchas entidades,
Ujú. habíamos definido solo una movilización de 3 días. También, pues, yo creo que tanto la manifestación del 19 como del 21 fue numerosa, pero bueno, el día jueves, además, hubo 5 puntos donde nos manifestamos: el aeropuerto, la caseta Cuernavaca, la caseta Toluca, el Puente de la Concordia, el Caballito Reforma. Y bueno, ayer nosotros lo que declaramos es que levantábamos este paro esperando que en los próximos días se nos llame para nuevamente dialogar con la presidenta y Bien, buscar alternativas. Nosotros estamos planteando una serie de alternativas donde es posible obtener los sí. recursos suficientes para pagar casi a los trabajadores al servicio del Estado una pensión digna que incluso la ley y la constitución lo marcan. Bien, pues le agradezco mucho a Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 democrática de la CENTE en Ciudad de México. Estaremos en contacto, si así nos permite, Pedro, para actualizar qué arrojan las negociaciones y, bueno, la decisión del gobierno federal ante sus solicitudes. Gracias por Sí, la con mucho entrevista. gusto y solamente decir que esto Sí, beneficiará a 11 millones de derechohabientes que tiene el ISSSTE. gracias, Pedro. Buena tarde. Buena tarde.